La ampliación y profundización del Mercosur es la herramienta más adecuada para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Básicamente para aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Miren cómo se les mueve la pierna, miren cómo está el estado de tensión de Cristina es indescriptible. La cara de Cristina muestra una cara de venganza. Le tienen miedo a su locura en realidad. Garabano no es político, no tiene la menor idea de los tiempos políticos. No fue un mandadero. Continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero dentro del Ministerio de Economía se encuentran confiados de que para el primer semestre de 2021 puede llegar a haber un nuevo acuerdo con el FMI. Le hemos pedido que revean todas esas circunstancias, porque la voluntad política de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer como la de tener de toda la vacuna, y la prioridad es cuándo la vamos a tener. Hoy, si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino de la semana pasada de obviamente concretar la negociación no está cerrada. En España están a punto de llegar las primeras vacunas, pero no van a llegar todas a la vez, llegarán unas primeras dosis. Si el reto es salir priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, entonces los progresistas tenemos como reto de nuestra época extender lo que ya funciona en los momentos excepcionales para hacerlo la ley de la cotidianidad. Cuando he visto que la interrupción legal del embarazo le ponen fecha de 1000 días, nunca entendí y nadie me explicó por qué son los 1000 días. Para mí la vida humana empieza en el proceso de la fertilización. Biológicamente, más allá de que tuvo una violación, fue un embarazo no deseado, la psiquis de la mamá, el cerebro de la mamá, está preparado para amar a su hijo. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enteras todo lo que pasa en un toque. Te vamos a contar hoy por qué se va a cumplir lamentablemente lo que tanto temen los epidemiólogos. Además, ¿qué pasa con la vacuna Pfizer? Hay polémica por su llegada a Argentina y vamos a repasar los nuevos discursos de cara al debate que se viene en el Senado por el aborto legal. Las cifras del coronavirus en Argentina, ya superamos el 1,5 millones de contagios, ayer hubo casi 7.000, las muertes llegan a 41.204, ayer hubo 163 y los recuperados ya son 1.344.000. Se acabó el descenso de la curva de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires y empezaron a crecer todos los casos de coronavirus acá en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia, así te lo cuenta un asesor de Axel Kicillof. ¿Cómo está la situación, Enio, en la provincia con los casos de coronavirus? Y mira, la verdad es que nosotros veníamos con un descenso sostenido hace 2 meses, un poquito más, que bueno, la curva de contagios diarios bajaba mucho, pero no solo la curva de contagios diarios, nosotros tenemos un reporte diario también de cómo viene la ocupación de camas. ¿Y ahora eso se revirtió? Claro, toda la positividad de los testeos bajando, y ahora la verdad es que a fines de la semana pasada y comienzo de esa semana se revirtieron todos los indicadores, aumentó el ingreso a terapia por COVID, el indicador de llamadas muestra un aumento, cosa que según ese indicador la semana que viene vamos a ver más casos todavía. La positividad, estamos por abajo de los 20 positivos para cada 100 testeos que hacíamos, y volvimos a subir, y ayer, bueno, tuvimos más de 2.200 casos. Obviamente eso nos prende una luz de alerta. La cercanía de la vacuna y además el descenso de la curva de los contagios en todo el país nos hace creer de alguna manera que la pandemia se está terminando, que llega al final, que se está acabando, pero no. Todo lo contrario, en Europa hay una seria preocupación
Ahí estamos viendo que se encendió una alarma en varios países por una posible nueva ola de contagios del coronavirus. En las últimas horas, la OMS advirtió que existe un riesgo elevado de que la pandemia se agrave en el continente a principios de 2021. En los últimos 7 días se contabilizaron cerca de 1.700.000 nuevos casos y 34.500 fallecidos por coronavirus. Y en este difícil momento que vive el viejo continente se volvió viral el discurso de un diputado español que pide priorizar el bien común frente al libre mercado. Íñigo Errejón, diputado de Podemos, volvió a dar cátedra no solo a los españoles, sino al mundo. Si ha quedado claro que solo nos salvamos si nos salvamos todos, significa eso básicamente que la pandemia ha traído de vuelta la idea del bien común. Y les pongo un ejemplo. La vacuna. En España están a punto de llegar las primeras vacunas, pero no van a llegar todas a la vez. Llegarán unas primeras dosis. Así que hay dos formas de repartir las vacunas, de repartir a quién se le administran primero, quién se vacuna primero, que en realidad son dos modelos. Uno, el que deberían estar defendiendo los fanáticos del libre mercado, que en esto se les ve otra vez muy callados. Que lo decida el mercado, ¿verdad? ¿No es el mercado el mejor asignador de los recursos? Pues entonces que quien pueda pagar más se vacune antes. ¿Qué sucedería en ese caso? En ese caso sucedería que se vacunarían primero los que son más ricos. Esa es su opción, la opción de que el mercado asigne los recursos. ¿Cuál es la segunda opción? Una opción radicalmente democrática y social, la que antepone el bien común, la que dice que en realidad las instituciones, en nombre de la soberanía popular, decidan quién se vacuna antes. Es decir, que se vacunan antes los más vulnerables y que se vacunan antes los trabajadores sanitarios. ¿Cuál de estas dos lógicas es mejor? Pues ustedes lo saben, pero callan. Es mejor la lógica que antepone el bien común y el interés público a la lógica que antepone quien más puedan pagar. Por eso el neoliberalismo entra en bancarrota. Si el reto es salir priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, entonces los progresistas tenemos como reto de nuestra época extender lo que ya funciona en los momentos excepcionales para hacerlo la ley de la cotidianidad para lograr vidas más justas, más libres y más verdes. Bueno, se pudrió todo entre el gobierno argentino y el laboratorio Pfizer. Igual todavía está en pie un preacuerdo por la vacuna. Pero esto dijo Ginés, mirá. Y después apareció en la negociación, nunca era la gente local, sino decían que era la central estadounidense la que decía que no era suficiente, entonces había que hacer una nueva ley y además que el contrato no lo firmara yo, sino lo firmara el presidente. Es decir, en rigor de verdad son condiciones un poco inaceptable. Entonces le hemos pedido, esto fue la semana pasada, le hemos pedido que revean todas esas circunstancias, porque la voluntad política de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer como la de tener de toda la vacuna, y la prioridad es cuándo la vamos a tener. También ellos es cierto que cambiaron las condiciones, en el sentido que al principio, ¿se acuerdan ustedes que yo hablaba de que teníamos una propuesta de tener algunas vacunas en diciembre? Bueno, era de Pfizer, era diciembre, enero, febrero. Hoy, si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino, de la semana pasada, de obviamente concretar la negociación no está cerrada, esta es la verdad. Bueno, hay un chimentito. Hubo un recontra conocido director de Hollywood que se dio la vacuna rusa y salió e hizo la B. ¿Quién es? A ver. Arrancó el debate en comisiones del Senado de cara a lo que se viene en el recinto, en el Congreso, en los últimos días de diciembre para terminar de aprobar o no el aborto legal, seguro y gratuito, y arrancaron los bloopers de todos y de todas. Mira este que confunde el aborto con el otro proyecto que es de los 1000 días. Mira. Y sostenemos eso. Más, cuando he visto que la interrupción legal del embarazo le ponen fecha de 1000 días, nunca entendí y nadie me explicó por qué son los 1000 días. Para mí la vida humana empieza en el proceso de la fertilización, o sea, la unión del óvulo con el espermatozoide. Y cuando empieza la multiplicación celular, ahí se va desarrollando un nuevo ser. ¿Es una persona? No es persona todavía seguramente, pero es una persona en potencia. Y como persona en potencia que es, debe tener el mismo valor que una persona ya
con algún tiempo de desarrollo. Bueno, y se refirieron a los olores, al olor de un niño. Mira esto. En el momento que le entregan al recién nacido al regazo de la mamá, cuando la mamá huele la cabecita del recién nacido, allí a través de las ferohormonas que registra la mamá por el olfato, va a producir una liberación de oxitocina, que es un neurotransmisor del cerebro de la mamá, el cual va a preparar a la mamá para amar a su recién nacido. Es decir, biológicamente, más allá de que tuvo una violación, fue un embarazo no deseado, la psiquis de la mamá, el cerebro de la mamá, está preparado para amar a su hijo, para querer. Y esto es biológico, esto es totalmente biológico. Buenas noticias para nuestro país, pasó a presidir el Mercosur, lo hará por 6 meses. Ahí estamos viendo lo que dijo el canciller Felipe Solá. Mañana Argentina, sobre hoy, porque esto fue hoy, asume la presidencia pro tempore del bloque del Mercosur. Esperamos conseguir cambios en estos próximos 6 meses que ayuden a la reconstrucción de nuestra economía. Y hoy Alberto Fernández, en la cumbre realizada de manera virtual, habló de la incorporación de Bolivia al Mercosur y de la necesidad de incorporar la dimensión social a la integración regional. No hay integración regional exitosa con una integración social fracasada. No hay una economía robusta con una economía interna desnutrida. Es hora de superar la globalización de la indiferencia y construir la universalización de la solidaridad. Y esa tarea también comienza por nuestra nave insignia, el Mercosur, con matices y diversidad, como marcó el presidente del Uruguay. Lo hemos comprendido en esta calamidad sanitaria, cuando nuestros países se dispusieron a reforzar redes de protección social para los más vulnerables en la pirámide social. La dimensión del Mercosur trasciende el ámbito económico y comercial que tuvo en sus comienzos. Ahora abarca mucho más. La ampliación y profundización del Mercosur es la herramienta más adecuada para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Básicamente para aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Creemos que la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia como Estado parte será un enorme logro en este sentido. Un verdadero hito en este proceso de integración regional que debemos seguir profundizando. Elisa Carrió ya se retiró varias veces de la política, pero siempre está volviendo. Parece la Mirta Legrand de la política. Ahora está con todo contra Cristina Kirchner. Mirá. Nadie tiene capacidad de respuesta frente a la violencia de Cristina. Entonces, muchos hombres del peronismo, yo lo vi siempre, le tienen miedo a su locura en realidad. Tienen miedo a esa agresión que no tiene respuesta desde una visión educada. Cuando sus manos obran como obran, miren cómo está, miren cómo se les mueve la pierna, miren cómo está. El estado de tensión de Cristina es indescriptible. La cara de Cristina muestra una cara de venganza. Bueno, atención, impresionante revelación periodística del diario La Nación. Mirá, Julián Aguada se adelantó y ya preparó la mesa de Navidad. Hermoso, divino. Guzmán cerró con los bonos y ahora se viene el partido más importante de todos. Contra el FMI, tratar de arreglar la deuda desastrosa que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Todo lo que se viene te lo cuenta Ezequiel Orlando. Continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, la semana pasada el secretario de Finanzas, Diego Bastaurre, se encargó de dirigir la misión argentina que viajó a Washington después de que un mes atrás habían venido a Buenos Aires Luis Cubedu y Juli Kozak. Las negociaciones se mantienen a un ritmo
estable, con mucho hermetismo alrededor de ello, pero dentro del Ministerio de Economía se encuentran confiados de que para el primer semestre de 2021 puede llegar a haber un nuevo acuerdo con el FMI para devolverle los 45.000 millones de dólares que le dieron a Mauricio Macri. Va a haber un cambio en el programa, ya no va a ser más stand-by, pero lo que todavía queda como una incógnita en Argentina es cómo se van a juntar esos dólares que todavía necesita el Banco Central para reforzar sus reservas. Si bien ahora aminoró la caída de activos de la autoridad monetaria, todavía Argentina necesita el año próximo crecer y también continuar esa tendencia en los años subsiguientes y acumular reservas en el Banco Central. Para eso se necesita la exportación y concentrarse en justamente tratar de acelerar la liquidez de divisas. Esas son cuestiones que va a tener que resolver el gobierno nacional sí o sí en los próximos meses. Y se cumplen 15 años desde que Néstor Kirchner se sacó de encima el Fondo Monetario Internacional. Intentando superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. Para dar continuidad al cambio, se deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos más información, vamos con 3 al toque. Arrancamos por la número 3. Desde hoy YPF aumenta el precio de las naftas en un 4% promedio en todo el país. La número 2, atención, Menem fue internado de urgencia. Esto fue ayer, tiene 90 años el senador y está hospitalizado. Fue internado varias veces durante este 2020. Y la número 1, Ramos Padilla procesó a Rivas y a Magdalani por espionaje ilegal en las elecciones 2017. El juez describe la ilegalidad cometida por haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas por el solo hecho de sus acciones privadas y opiniones políticas. Gracias a todos los que nos dejan comentarios día a día. Hoy elegimos uno que en verdad no es un comentario, sino es un proyecto, una propuesta. Mirá qué interesante. Ahí estamos viendo Silvia Castillo. Mirá lo que dice. Estoy convencida que si por cada falsa noticia de Carrió llegara una vacuna contra el coronavirus, para fin de año el país estaría vacunado. Bueno, le tomamos la palabra a Castillo, va a haber que avanzar con esta idea. Nos vamos a salvar todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana como siempre a partir de las 18:30. ¿Dónde si no? Acá en Alta Data. В 2024 году. Вы с нами навсегда? Если вы захотите. Вы хотите этого? Вопрос. Можно было бы кого-то другого назвать царем. Значит, сверху посматривает и говорит... Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно. Ну, а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день. И его шутки востребованы. И кому верите вы? Я? Да. Происходит, как происходит, что будет происходить. Это и там кое-что сделают. Это вопрос доверия, конечно. Не знаю, посмотрим. Самое главное, повторяю еще раз, говорю искренне, без всякой рисовки. Самый главный, самый принципиальный вопрос – это настроение подавляющего большинства граждан страны. Или что не nравится. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.